Estos son palabras mayores. Estamos con un invitado súper especial que ya todos ustedes conocen y quieren, nuestro gran amigo Jorge Matsud. Jorge, bienvenido. Gracias, Pablo. Es un gusto, como siempre, conversar un rato contigo y espero que con la audiencia. Sí, bueno, yo tengo una presencia tuya constante porque tengo mi casa llena de libros tuyos que veo, reveo, releo. Y en estos días precisamente estaba releyendo un capítulo que escribiste en La Frontera Salvaje, que tiene mucho que ver con la actualidad de Colombia. Y por eso en este reencuentro tenemos que hablar un poquito de eso. Fue el capítulo que escribiste sobre Chiquita Bananas, Grandote Injusticia, en el que cuentas la historia de la United Fruit Company en Colombia, con pelos y señales, cómo en el año 2007 esta empresa ya acordó pagar 25 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos por haber financiado desde los años 90 a grupos paramilitares de extrema derecha y en menor medida a las FARC. Y luego, de ese acuerdo, las acciones de Chiquita en Wall Street saltaron como locas. Ningún alto ejecutivo de la compañía pagó ni un minuto de cárcel en ninguna parte del mundo, siendo una compañía que factura más de 1.000 millones al año en esa época, con 60 países dentro de sus clientes, y se blindaba como se blindó hace unos días con unos abogados que transan con sus propias víctimas, como ha pasado en Colombia, que han llegado a un acuerdo, un abogado que se va a ganar 4 millones de dólares y a cada víctima le va a corresponder como 1.500 dólares en el mejor de los casos, de un acuerdo multitudinario que hicieron. Y no va a ser la misma suerte que corrieron las otras víctimas de la condena en las que ellas van mm, pues a ganar o van a tener una cantidad bastante significativa porque entre 16 se van a repartir pues como 38 millones de dólares. Pero en este caso no, les va a salir barato el muerto. Así que tú haces ese recuento maravilloso en ese libro que yo los invito a todos a que lo lean, La Frontera Salvaje de Jorge Mahfoud. Lo pueden pedir por Amazon, lo pueden pedir digital, como ustedes quieran, pero es un libro que habla de todo ese expolio, de todo ese imperialismo, de todo ese colonialismo anglosajón que llega hasta nuestros días, que ha gozado de total impunidad y que desafortunadamente hoy en día es noticia. Así que bienvenido, Jorge. Espero es que nos cuentes un poquito cómo fue la escritura de ese capítulo de Chiquita Bananas, Grandote Injusticia y qué sientes saber que años después seguimos en las mismas y las víctimas siguen saliéndole baratas a la United Fruit Company. Le sigue saliendo siempre muy barata. La única pequeña excepción es que ahora hubo un jurado aquí en Florida que reconoció, y eso va a estar en litigio, obviamente. Pero por lo menos es la primera vez que recuerdo en estos 200 años en que un jurado o un juez, si va a la Suprema Corte de Justicia, como ya estamos viendo en el caso de varios fallos, como por ejemplo el último de la inmunidad de Trump, etcétera, si fuese a la Suprema Corte de Justicia, una de las más corruptas de la historia de Estados Unidos, Mm. de las más politizadas y claramente con una ideología muy, muy fuerte de pro-imperialista y de extrema derecha, ese fallo sería revocado muy fácilmente. Pero por lo menos vemos que hay un jurado que es más bien integrado por ciudadanos más comunes de acá de Florida. Hay como una especie de cambio de visión por alguna razón, bueno, casi anecdótico, pero no deja de ser importante. Es lo único distinto que veo en estos tiempos. Pero como decía, como vos bien decías recién, ninguno de los grandes dirigentes fueron juzgados por nada. Así como ningún político estadounidense ni presidente fue juzgado por ninguno de esos grandes crímenes. Y eso podríamos hablar después que está pasando actualmente. Eso es una tradición de ese fanatismo que está en el libro, que sigue una línea común, más allá de la lógica imperial, de la lógica económica, de la lógica de la infraestructura que impone o crea esa historia. Hay un factor cultural muy fuerte, que sigo insistiendo, algunos no están de acuerdo, pero que
como consecuencia, pero también como productora de esa realidad, ese fanatismo anglosajón. Lo podemos ver, por ejemplo, en el libro se menciona algún capítulo sobre Nicaragua, 1858, donde, recuerdan que antes el pasaje del este de Estados Unidos, la parte más desarrollada de Nueva York, de Pensilvania, todo eso, para viajar a la que se estaba desarrollando a California, recientemente robada a los mexicanos y de golpe el mismo día aparece oro en California. Hubo un gran tráfico de turismo de ese este al oeste, pero no fue por tierra a pesar de que con mano de obra china se explotó la producción, el trazado de líneas férreas, pero el mayor o gran parte de ese tráfico fue por mar, era más económico, y el cruce no era Panamá, porque Panamá no estaba construida, los franceses fracasaron ahí por mucho tiempo, entonces era por Nicaragua, y ahí en una parte se tenía que hacer por barco, y ahí justamente en uno de esos capítulos del siglo XIX menciono algunas historias, por ejemplo, que son muy ilustrativas. Los capitanes le pegaban un tiro a un pescador simplemente porque el pescador lo había insultado en español, el capitán no había entendido nada, pero lo había insultado porque le había roto la barca de pesca, obviamente. Y el capitán volvió, le pegó un tiro y no pasó nada. Entonces la policía de Nicaragua fue a arrestar al capitán, se resistieron con armas y el mismo gobierno de Estados Unidos dijo, nunca un estadounidense va a ser llevado a ninguna corte de uno de estos países de negros, porque en esa época se hablaba así, aunque ahora parece que está mal. Hasta la inteligencia artificial no quiere usar ese lenguaje tan ridículo, azucarado o endulcorado. Entonces, eso es la realidad y eso ha continuado. Ha seguido, como ustedes saben, ahí en Colombia, en 1928, con la masacre esa horrible y muy significativa, desde mucho punto de vista, que la masacre de las bananeras. Continuó, antes estaba en Nicaragua con los golpes de Estado contra Zelaya, etcétera, etcétera, los marines directamente. Podríamos estar horas hablando sobre eso, pero está en ese libro. Y él continuó con la United Fruit Company en el golpe del 54 de Guatemala, luego del golpe de Irán, exactamente al mismo modelo, con la misma mentalidad, etcétera. Negocios primero, fanatismo, somos la raza superior, etcétera. Am, Recuerdan, primero hay que combatir a los negros. Cuando los negros ya, hablar de negro era políticamente incorrecto, hay que combatir a los comunistas. Hicieron lo mismo, pero con distinto lenguaje. Y se continuó. Ahora, los grandes empresarios terminaron mal porque se suicidaron. Algunos se tiraron cuando quebraron sus acciones, etcétera, en los años 70, la United Fruit Company, se tiraban del Panama Building, se suicidaron, como realmente ocurre, pero nunca fueron llevados a ninguna corte ni pagaron eso. En el caso más reciente que mencionás, que está en el libro, en el 2007, a mí me impresionó varias cosas de ese caso. No solamente la clara continuidad, la clara manipulación de la oligarquía latinoamericana, en ese caso colombiana, atada o unida a los grandes intereses de las grandes compañías, en este caso Chiquita Banana, esa gran complicidad que fraguó ciertas entregas, ciertas negociaciones para que no se hablara demasiado, en algunos casos se extraditaron algunos de esos líderes, pero cuando se reconoce y el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoce y falla contra la United Fruit Company, o Chiquita Banana, mejor dicho, ya aparece ese tiempo, la obliga a pagar 25 millones de dólares. ¿Pero a quién le pagó? No le pagó a los colombianos, le pagó al departamento, al gobierno de Estados Unidos. Y esta misma compañía, como es una tradición acá en Estados Unidos, ha continuado haciendo fuerte lobby, que es una forma totalmente antidemocrática, una de las tantas formas antidemocráticas en este país, lobby para que no aprobaran leyes que permitieran a las víctimas del 11 de septiembre de Nueva York poder hacerle juicio o pedir investigación sobre algunos extranjeros conectados con el 11 de septiembre. Entonces, esa conexión de la tragedia o del ataque o pseudoataque de las Torres Gemelas está también conectado con ese juicio en el cual Chiquita Banana bloqueó en el Congreso nuevas leyes que permitieran investigar el financiamiento de terroristas. Y claro, podríamos hablar de la familia Bin Laden, de los Bush, etcétera, ya es otro tema, pero está conectado. En este caso, Chiquita Banana con el financiamiento de grupos paramilitares terroristas, que ya en esa época el gobierno de Washington
de Estados Unidos había calificado a las Autodefensas Unidas de Colombia, la AUC, como grupo terrorista. Lo mismo como había pasado en los años 80, el Congreso cuando califica a los contras como grupo terrorista, se lo siguió financiando. Recuerdan el escándalo Irán-Contras, etcétera. Entonces siempre hay descubrimientos, se cambian las leyes, se bloquean algunas leyes, se hacen lobby, etcétera, pero más o menos la realidad es la misma. Como dijo Bush cuando fue Garzón y muchos otros habían pedido la extradición o la posibilidad de enjuiciar a algunos estadounidenses o por crímenes en Irak, etcétera. Él dijo claramente, ningún estadounidense que ha servido a la nación va a terminar en una corte y menos una corte extranjera. Entonces, ¿qué estamos hablando? De lo mismo que recién decía sobre el asesinato de un pesquero en Nicaragua en los años 50 del siglo XIX. Exactamente la misma historia, pero en distintos escenarios. Qué bueno que traigas a colación tú en ese libro de forma tan clara y tan insistente esa supremacía que sienten los anglosajones sobre el resto del planeta, porque ahí radica precisamente la razón por la cual incluso ante su propia justicia, pues todas estas empresas que cometen atrocidades en el planeta entero, pues son parte del Sistema Nacional de Seguridad, hacen todos los lobbies para que las leyes sean a su favor. Y ya desde hace más de 20 años, por ejemplo, que está sucediendo pues este tipo de indemnizaciones, por ejemplo, en Colombia con Chiquita Brands. Recordemos las palabras del gerente general de Chiquita, que lo pones tú en tu libro, Robert Kistinger, no Kissinger, Kistinger, que declaró ante la Comisión de Bolsas y Valores del Gobierno de Estados Unidos que tenía conocimiento directo de los pagos realizados a los grupos paramilitares en Colombia desde los años 80. Pero el tipo dijo, no vamos a dejar de hacer negocios en Colombia por ahorrarnos unos cuantos miles de dólares. Eso no es realista, ¿no les parece? O sea, imagínate el precio que tienen las vidas humanas cuando gracias a esa colaboración las Autodefensas Unidas de Colombia multiplicaron sus ataques y asesinatos a sindicalistas, a líderes sociales y a sospechosos de reclamar de alguna forma, pues, justicia ante esa clase dominante, tanto criolla como extranjera, y ante esos intereses corporativos internacionales. Entonces, este manejo de la justicia para callar a las víctimas, que cuando los casos son innegables y hay una sentencia, le sale siempre barato. Pero lo peor de todo es que esto en el año, fíjate, en 1984, cambian el nombre de United Fruit Company a Chiquita Bananas, como si con esto o a Chiquita Brands, como si con esto fueran a cambiar realmente lo que están haciendo, ¿no? Básicamente, pues por esa fama miserable que tenían por masacres como las de La Bananera en 1928, casi 2.000 trabajadores asesinados en una sola represión. Recordemos que esa empresa estuvo 40 años sin pagar impuestos en Colombia porque básicamente los gobiernos colombianos se arrodillaban, pensaban que estaban haciendo un favor. La pregunta aquí en este punto, Jorge, es ¿a qué equivale esa chiquita banana de finales de ese siglo XIX, principios del siglo XX? Porque ¿cómo puede tener tanto poder, tanta potencia una empresa bananera? Es como que así como el algodón era como el carbón o el petróleo, en un momento el plátano y la United Fruit Company, ¿por qué era tan importante en esa época? ¿Qué dinero manejaba o cuáles eran los intereses? Por ejemplo, sé que los hermanos Dulles, por ejemplo, y muchísimos grandes políticos norteamericanos han sido directores y han sido gente del consejo de la United Fruit Company, pero ¿cuál es realmente la importancia de esa empresa en ese momento y por qué coge tanta fuerza a partir de allí? Sí, sí, la importancia estaba en la cantidad de dinero que hacía. No importa si era banana o, como bien decías vos, el algodón durante el siglo anterior, en la esclavitud, etcétera, o el petróleo actualmente, o las guerras actualmente. Alan Dallas y John Foster Dallas, uno era secretario de Estado, otro era director de la CIA y Los tenían dos hermanos, acciones. imagínate esos dos Hermanos, cargos. facilísimo. Y además estaban convencidos de que estaban luchando contra el mal. Perdona, O y parte del eran muy fanatismo. amigos, y eso es una pregunta que le dejo a la gente que nos está yendo, y eran muy amigos de un expresidente colombiano. Averigüen cuál, porque de eso vamos a hablar. Perdona, sigue. Bueno, y que actualmente, ¿cuál es la razón? Bueno, aquella compañía que puede hacer por X motivos gran cantidad de dinero y
traducirlo en un poder político o geopolítico, en este caso internacional, como las grandes transnacionales, domina la política interna de esas, por algo llamadas repúblicas bananeras. Podrían ser repúblicas azucareras, repúblicas algodoneras, repúblicas cafeteras, etcétera, etcétera. Es decir, un cierto monocultivo que le permitía dominar fácilmente a través de la producción y la compra de esa producción a las grandes compañías. La Standard Oil Company, por ejemplo, en Bolivia, la Mining Cooper de cobre en Chile, todas esas grandes compañías monopolizaban y tenían, o la Pepsi incluso, que participando, aunque no fue la principal, pero una de las compañías que participó en el golpe de Estado de Chile contra Allende. Es decir, estaban enquistadas en los gobiernos, pero en los sindicatos, no, en ningún caso. Al contrario, siempre fueron los enemigos. Estaban enquistados en los parlamentos, estaban enquistados en los gobiernos y en la prensa, la gran prensa dominante. Eso ha sido una constante y sigue siendo todavía. Y eso explica tantos golpes de distintas categorías. Antes eran, hasta hace poco, golpes militares, luego comenzaron a ser golpes judiciales o endeudamientos a través de la corrupción acá de la Corte Suprema de Estados Unidos, de otros países latinoamericanos. Pero siempre hay grandes compañías. ¿Cuál sería el equivalente hoy? Para relacionarlo con tu pregunta. Lockheed Martin o Boeing, esas grandes compañías que producen algo, armamento para la guerra. O aquellas otras que, como vos sabés perfectamente, no producen nada, pero son parte de esa hiper radical abstracción del capitalismo, que es el juego financiero. Estoy hablando de BlackRock, Vanguard, State, etc. Que simplemente manejan símbolos y dominan y producen el dinero de la nada, y esas serían las equivalentes, en ese caso, a la United Fruit Company en esa área especialmente. Pero también estaba Dole Fruit, que prácticamente es esa familia de frutera. Le roba Hawái en 1882, creo. Las hace una colonia y casi un siglo después se transforma en un estado, muy recientemente. Recuerdan que ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial era un estado estadounidense. Pero también esas las grandes compañías. Ahora, ¿cuál es la lógica? Y eso no está en ese libro, La frontera salvaje, sino en el siguiente, Moscas en la telaraña. Toda esa lógica nace cuando termina la Edad Media. Y especialmente cuando surge el capitalismo, bueno, la Edad Media, el Renacimiento, pero más específicamente el capitalismo en Inglaterra, en la campiña inglesa. Hay mucho para contar ahí, pero básicamente las grandes compañías como la West India Company, la East Indian Company en el caso de Holanda, o la East en caso de Inglaterra, la West Holanda, o la de Virginia Company, por ejemplo, también inglesa, todas eran compañías privadas que tenían accionistas en Londres. Recuerdan, luego que el Imperio Británico cae, se continúa a través de los bancos, ¿no? Es lo mismo. Hasta geográficamente es lo mismo. Así como el Imperio Romano se continúa a través del catolicismo, luego de caer. Entonces, las grandes compañías que destruyeron toda la prosperidad asiática e incluso africana, aunque África no era una realidad muy distinta, pero la diferencia entre Europa y África no era tanta hasta que llegaron las grandes compañías. Eran compañías privadas. El imperio capitalista de los occidentes, se hizo en base a esas fuertes compañías privadas. Recuerden, ya mencionamos, la bandera de Estados Unidos es la bandera de la East India Company. Una compañía depredadora, una compañía pirata en muchos aspectos. Después las piratas se hacen de una forma más colorida, reproducen esa misma lógica, pero de una forma ilegal. En el caso de esas grandes compañías, eran legales. Fue la principal y más importante colonización global del mundo antes de que los gobiernos como Gran Bretaña y Estados Unidos, Francia, etcétera, tomaran la posta y reemplazaran y administraran directamente. Luego, en el siglo XIX y XX, Estados Unidos vuelve a la lógica de la gran compañía y dejando el gobierno como escudero. Por las dudas, recién mencionabas la masacre en Colombia del 28, de las bananeras. ¿Cuál fue la misión del gobierno de Estados Unidos? Desde afuera, intimidando
al mismo gobierno de Colombia para que hiciera el trabajo sucio, mandara a los soldados, masacrara y evitara una segunda secesión como ocurrió antes, unos 20 años antes con Panamá. Entonces, los grandes ejércitos los ejércitos nacionales latinoamericanos o africanos se convirtieron en el brazo armado de esas grandes compañías, sabiendo de que el gobierno de Estados Unidos iba a estar detrás, just in case. Lo mismo como pasó en el caso de el paramilitarismo que se crea en Colombia, se crea por el gobierno, lo crean, ya existía tradición, ya hablamos de esto, pero como idea y como financiamiento y como carta verde, lo crea el gobierno de Estados Unidos, específicamente en el gobierno de Kennedy, para decir, hagan el trabajo sucio, que si algo sale mal, nosotros no tenemos nada que ver. Pero el dinero siempre fluyó desde el narcotráfico, directamente desde las grandes compañías, como en este caso estamos hablando directamente financiación, en este caso ilegal, pero hay muchas otras formas de financiación y de presión legal de esas grandes compañías, como por ejemplo en Estados Unidos los lobbies, las donaciones, y en América Latina la publicidad en los grandes medios, y así seguiríamos. Esas son corrupción legal. Y esas masacres de la United Fruit Company fueron a lo largo de toda Latinoamérica. Recordemos cómo, por ejemplo, derrocaron al presidente Jacobo Arbenz, dejaron más de 200.000 personas asesinadas a lo largo de 4 décadas solamente en Guatemala. Pero luego en los años 80, en Colombia, curiosamente con bases militares en nuestro territorio, como lo recuerdas tú en tu libro, Mm, Colombia producía 600 toneladas de cocaína para mm, Estados Unidos, al tiempo que miles de sindicalistas, líderes sociales y campesinos eran asesinados por los paramilitares. Entonces yo me imagino que la United Fruit Company y la industria bananera, y esto lo estamos viendo en Ecuador, tiene la ventaja de que por una parte abre vías, abre la estrategia, abre la logística, y cuando viene el fenómeno del narcotráfico, pues básicamente son una misma logística, unos mismos intereses, unos grupos paramilitares ya dominando una población totalmente empobrecida, unos gobiernos básicamente sumisos tanto al narcotráfico como a Washington, y muchas veces se confunden esos intereses y aparecen figuras a nivel local como pueden ser nuestros presidentes, como pueden ser los grandes empresarios locales que empiezan a financiar en los años 90 y antes grupos paramilitares. Pero al tiempo de que el narcotráfico empezaba a influir con el dinero, más o menos un 70% del dinero de los grupos, del presupuesto de grupos paramilitares venía más o menos del narcotráfico en esa época, pero un 30% seguían mm. siendo donaciones de la United Fruit Company. Entonces, esa red que establece desde el siglo anterior ya estas industrias bananeras, esta, digamos, corrupción orgánica que se va infiltrando, pues encuentra una fuente de financiación increíble como es el narcotráfico y entonces esto explota. Tú nombras, por ejemplo, en tu libro varias veces al presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Cuéntame qué sabes de esas relaciones de Álvaro Uribe Vélez con la United Fruit Company o con todo lo que estaba sucediendo en esos momentos. Bueno, cuando la AUC se funda en el 97, luego se disuelve en el 2007, básicamente fue una forma de negociación que hace Uribe para lavar todo ese récord. Pero los documentos declasificados de Estados Unidos ya mencionan en los años 90 el, el- no hablan de pruebas, pero la fuerte convicción de que Álvaro Uribe y toda esa red que manejaba tenían directos contactos con el narcotráfico colombiano. Y la United Fruit Company, obviamente, a través del paramilitarismo, desplazaban no solamente a la FARC como resistencia, sino a población negra o de ciertos grupos minoritarios que molestaban para otras grandes compañías en el área. Es el gran hacendado, es uno de los símbolos del gran hacendado. Y además, uno podría decir, es un tipo medieval, típico latinoamericano, ¿no? La mentalidad feudal, la estructura feudal, pero el capitalismo es también un heredero del feudalismo, es decir, contra aquellos gobiernos centralizados
que limitaban esa libertad de hacer lo que se le antojara. El presidente Milei lo dijo muy claramente, que algo que sonó como algo colorido y ridículo, pero confirmaba lo que muchos habíamos dicho antes. Pero él lo resumió de esta forma: yo tengo más confianza en la mafia que en los gobiernos. Porque esa es la naturaleza, de hecho, del capitalismo. Es decir, todo lo que tiene cierta limitación a través de un gobierno centralizado, es decir, de un gobierno, de un poder centralizado, como puede ser China en este caso, actualmente, eso va contra el capitalismo en su naturaleza, cualquier tipo de limitación, de regulación. Y el narcotráfico es la expresión, una de las expresiones máximas del capitalismo, es decir, el capital, la fuerza del dinero dicta y todo lo demás son enemigos. Ahora, el gobierno colombiano, como de muchos otros, no podemos decir que todos los gobiernos o todos los políticos colombianos estaban en la misma bolsa, pero nada, no se puede tener un país con 9 bases militares, con la mayor producción al mismo tiempo, 9 bases militares de Estados Unidos, la mayor cantidad en América Latina, y al mismo tiempo la mayor producción de cocaína hacia Estados Unidos, y que el sistema político no esté totalmente infiltrado. Es imposible, es absolutamente imposible. Am, y bueno, hay muchos casos abiertos. Con el caso de Uribe, la prueba de su poder está en que no ha sido condenado, sigue libre, ¿no? ¿Tiene Mayor el prueba que esa apoyo imposible. de los Estados Unidos, tú crees? No, no sé si directamente, porque no tengo los documentos declasificados. Sé que por lo menos que cuando hubo algunas extradiciones de los paramilitares más recientemente, estamos hablando de los años 2010 aproximadamente y en delante, fue simplemente para que eh, se callaran, que le dieron, por ejemplo, por varios crímenes a algunos 10 años. Algunos fueron acallados, como el jefe de la AUC, Carlos Castaña, fue asesinado por su propio hermano, Vicente, ¿no? Ahora Vicente no sabe dónde está. Pero lo mismo, siempre se matan entre ellos, se suicidan, etcétera, pero en la justicia, el brazo de la justicia no llega. Ocurrió, por ejemplo, cuando se intentó juzgar a Ríos Montt más recientemente, hace 10, 15 años, y la jueza Paz fue desacreditada por haber sido miembro simpatizante de la teología de la liberación. Y en Colombia pasó algo parecido. El sistema judicial fue desacreditado como parcial, etcétera, cada vez que intentó meter mano o llevar esa gente a juicio. Ahora, en Estados Unidos, bueno, el jurado aquí en Florida se sentirá más seguro, tal vez como yo me siento un poco más seguro que los líderes colombianos en Colombia, y puedo decir alguna cosa de más, pero bueno, nadie está a salvo de nada. Entonces los jurados acá decidieron tal vez seguir un poco más su conciencia que sus miedos y sus intereses, pero ya sabemos en Colombia cómo han pagado los líderes sociales, los líderes sindicales, jueces, periodistas. Ha sido una brutalidad. Y ante esa situación, ¿quién puede escarbar demasiado buscando la verdad? Entonces el gran hacendado es Uribe y otros son inocentes en ese proceso. Por favor, ni siquiera, como repito y cierro con esto, el mismo gobierno de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos en Colombia, lo creía, de hecho, lo implicaba directamente. Hemos Sí, escrito algo sobre eso, de hecho. sí, ahí en ese capítulo lo mencionas varias veces, incluso dices Sí. que No, Donald Rumsfeld había dicho que sí, Uribe casi sin dudas estaba relacionado con los paramilitares de también. de las AUC, Ra- sí. exacto, Rumsfeld también. Pero yo estaba hablando recientemente del embajador de Estados Unidos. Ah, sí. Pero oye, hablando de Rumsfeld yo creo que ese retrato que haces de Rumsfeld en tu libro, eh, en esa época, concretamente, nos deja ver perfectamente esa noción de la supremacía anglosajona y de la excepcionalidad que ellos mismos se regalan, ¿no? Eh, Porque, por ejemplo, cuando él dice ese concepto de construir nación, ¿no?
ese sí, nation building, la construcción de nación. Y ese construir nación lo describe él de una forma absolutamente patética, que es básicamente aplastar una nación tras otras y empieza a hablar de cómo aplastaron la insurgencia en Filipinas en 1898, a Nicaragua en los años 20 gracias a los marines, incluso habla de Vietnam. Ese construir nación en base a las acciones ilegales de la CIA, de la DEA, del Departamento del Tesoro, todos y absolutamente todas las herramientas económicas, militares que puede haber para controlar pueblos, herramientas que unas veces son legales, otras veces son ilegales, gobiernos títeres, ya sean de izquierdas, de derechas, gente que en cualquier momento es puesta o quitada de un sitio simplemente porque es funcional o deja de serlo a los intereses de Estados Unidos, es cuando tú realmente, a través de un libro como este, es cuando tú realmente que es mucho más que un problema político, mucho más que un problema religioso, muchísimo más que un problema ético y muchísimo más que un problema moral. Es un complejo problema de irrespeto total a los derechos humanos y a esa falta de autocrítica de una cultura anglosajona que se mm, considera superior a las demás. Y en base a eso, sí, hasta nuestros sí, días sigue haciendo una cantidad de tropelías en el planeta entero. Yo cuando veo, por ejemplo, yo no sé qué sientes tú en estos días que estás en Estados Unidos, estás viendo ese debate entre Trump y Biden, un señor que es un criminal y otro señor que prácticamente tiene un déficit cognitivo que sí. podría estar perfectamente ingresado en una institución con una enfermera a las 24 horas. Y son los hombres más poderosos del mundo. A eso se ha llegado, a que el Deep State ponga títeres de ese estilo para Sí. que podamos nosotros seguir siendo esclavizados. ¿Cómo ves tú ese salto hasta Sí, nuestros días de esa supremacía anglosajona? sí, tocaste como 5 temas, a ver si respondo Sí, lo mío muy es brevemente a terrible. varios. Sí, pero están todos conectados. Se nota que no Rumsfeld soy fue... periodista, ¿no? No, está bien, yo tampoco. Rumsfeld, junto a muchos otros que luego estuvieron en el gobierno de Bush, eran parte de ese comité para el nuevo siglo americano o estadounidense, que, dijeron, y también ese también está en ese libro, que en 1999 dijeron de que era necesario cambiar el gobierno en Irak, es decir, sacar al ex aliado, porque Donald Rumsfeld, recuerdan, también visitó a Saddam Hussein, eran parte aliados, recibió armas, Hussein recibió armas de Alemania con la venia de Washington y así seguiríamos. Pero como siempre, todos los aliados, Manuel Noriega y así seguiríamos, terminan cayendo en desgracia cuando ya no les sirven, igual que los indios en el siglo XIX. Entonces, Rumsfeld y muchos otros que luego pasaron, Cheney, Kagan, etcétera, algunos periodistas, dijeron claramente, sí, necesitamos ese cambio de gobierno, esa construcción de nuevo país, de nueva democracia, que no se la cree nadie, pero bueno, era parte del discurso, pero el gobierno de la población de Estados Unidos no lo va a aceptar tan rápidamente, entonces necesitamos un evento catalizador, y ya hablamos de esto en un programa anterior contigo, que cambie la opinión de Estados Unidos, algo como, dijeron claramente, algo como Pearl Harbor. Y eso fue, vaya casualidad, 2 años antes de las Torres Gemelas. Entonces Ramfield, está ese fanatismo que recién comenzábamos, hablábamos de los hermanos Dallas, am, de que estamos luchando por la causa y la fe correcta. Y ahí lo conectamos, podemos conectarlos con ese divorcio. Recuerda, el capitalismo divorcia la producción de la economía y más actualmente hay un fuerte divorcio entre la economía real o la economía en sí mismo, como ciencia, como actividad, y la finanza. Es decir, hay un proceso de abstracción. Pero si vemos paralelamente desde el punto de vista religioso y moral, también vemos que el protestantismo, más allá de esa ética del trabajo y buscar ser rico a través del trabajo para probar, del trabajo y el despojo si es necesario, para probar de Mm, que Dios nos eligió, etcétera. El protestantismo separa fe de moral. Eso es importantísimo. mm, Entonces, si estoy en la fe, luchando por la fe correcta, bueno, si mato y cometo un crimen, algo inmoral, son cosas de la vida, son necesarios, el medio que justifica el fin. Entonces, sí, es, importantísimo es- eso, ¿no? es- es central. Y ese racismo nazi precede el nazismo, ya hablamos de esto,
no solamente durante la esclavitud, no solamente durante la creación de Ku Klux Klan, de la mentalidad de Winston Churchill en India, clarísimamente es una posición abiertamente nazi, aparte Mm. del exterminio de las razas inferiores. Pero en los años 70 hubo documentales de generales estadounidenses que repetían la misma discurso de otros generales durante la guerra contra Japón en los años 40. Decían, no, no me importa, no me duele matar japoneses, no sé cuántos miles he matado, si hubiéramos perdido la Mm. guerra hubiéramos sido colgados, etc. Pero en los años 70 lo decía claramente uno de los generales, que decía, los asiáticos tienen un concepto de la vida muy distinto a los occidentales, no la valoran, para ellos la vida no vale nada. Bueno, pues, esa es la mentalidad de los seres inferiores, no valoran la vida, por tanto matémoslo sin ningún Claro, remordimiento. Y detrás de eso, ¿qué hay? Poder y dinero, siempre la misma, no tienen muchas lo mismo. otras variaciones. Ahora, lo que está pasando más actualmente es una metáfora de la decadencia de todo ese poder y la caricaturización ridícula de lo que fue ese gran imperio que se ve claramente amenazado y necesita matar a la competencia, porque recuerden, matar la competencia comienza lo que decíamos antes de las grandes compañías, cuando destruyen toda la economía china, bueno, primero la de Bangladesh, la de India, la revolución industrial de Bangladesh, después, un poco después, durante la guerra del opio, a mediados del siglo XIX, la economía china, etcétera, la dejan en, en- en pedazos. ¿Por qué? Porque la competencia significa eliminar al competidor. Lo mismo que se reduce esa misma lógica a una gran supermercado, digamos Walmart aquí o Carrefour, etcétera. ¿Cuál es la competencia de ellos? Eliminar al competidor, no es el pequeño negocio en una calle céntrica en Bogotá que tiene que competir con el vecino, con el de enfrente y todo. Y esa es su vida, competir. Esa es la verdadera competencia Oye, y capitalista, digamos. eliminar muchas veces literalmente al competidor. Oye, por cierto, De cualquier forma, si es legal, mejor. Y si sí. es ilegal, a través del brazo, de la verdadera mano oscura, la mano invisible del mercado, que han sido los gobiernos y especialmente la CIA, ¿verdad? La Sí. CIA ha sido una de las extensiones de la mano invisible del capitalismo, que ha asegurado primero ventajas para las grandes compañías. ¿A través de qué? De todo tipo de mentira a través de los medios, a través de destrucción de democracias en América Latina, en África, etcétera, etcétera. Y más o menos lo mismo ha ocurrido en la lógica europea, porque bueno, son parte del mismo génesis. Bueno, aquí llegó tu sorpresa. Ah, un gran amigo, Hugo ya estoy Godoy, leyendo. bienvenido. Pon la cámara. Está Es que conectándose.